Hola, bienvenido a esta clase pública del curso de análisis forense de Platzi. Mi nombre es Juan Pablo Caro y soy el profesor del curso de análisis forense que puedes encontrar en la plataforma. He sido investigador durante los últimos 8 años en temas de seguridad informática y de cómputo forense. En esta clase quiero mostrarte cómo es un proceso de cómputo forense, cuáles son las etapas que debes llevar a cabo a lo largo de una investigación y algunas generalidades y algunos pasos en concreto que debes tener en cuenta para que tus investigaciones sean válidas en un proceso legal. Sigue adelante, te invito a ver esta clase. Antes que nada, vamos a ponernos un poco en contexto y a definir un poco qué es el cómputo forense. Primero que todo, vamos a hablar de las ciencias forenses. El cómputo forense es apenas una de muchas otras ciencias forenses que existen y que se utilizan en la actualidad. Un concepto que a mí me gusta mucho, que me parece muy bonito, es la definición de dónde viene la palabra forense. Forense viene del latín forensis, que significa delante del foro o frente al foro. En la antigua Roma, en el foro era donde se celebraban los juicios cuando una persona era acusada de algún delito en contra de la ciudad o en contra de Roma. Y los pretores veían la evidencia o recibían la evidencia y tomaban una decisión en el foro. De manera que todo lo que era forense es todo lo que se iba a presentar en uno de estos juicios. Y la evidencia, que viene también del latín, significaba evidentia, que quería decir que algo era visible o que era fácil de ver para cualquiera. Quería decir que la evidencia o las pruebas que se presentaran en estos juicios ante los pretores, pues tenían que ser suficientemente claras para que cualquier persona las pudiera entender y no hubiera lugar a confusiones. Esas dos ideas, a pesar de que son pues bastante antiguas, nos traen a hoy un concepto o una idea que a mí me parece súper importante tener en cuenta para nuestros procedimientos. Por un lado, todo lo que sea forense y todos nuestros procedimientos son susceptibles de ser presentados ante una autoridad, ante una corte, ante un juez, ante un tribunal o ante la ley del país en el que corresponda. Eso es bien importante porque si bien no siempre lo vamos a tener que hacer, si bien estas técnicas o lo que vamos a aprender en este curso no necesariamente va a tener que ir a juicio, sí es susceptible de que en cualquier momento suceda. Entonces, por defecto, siempre vamos a tratar de hacer los procedimientos suficientemente bien, suficientemente rigurosos, para que eventualmente puedan ser presentados ante una corte. Y otra cosa muy importante es que la evidencia debe ser fácil para cualquiera. Hay que tener en cuenta que los procedimientos y las técnicas que nosotros usamos pues tienen un nivel técnico muy alto. Por supuesto, hay un montón de herramientas, comandos, código y demás que vamos a estar utilizando que no es muy fácil de entender para un abogado, para un juez, para un fiscal o para la persona que corresponda. Y nosotros tenemos que poder utilizar un lenguaje adecuado para poder explicar lo que nosotros hagamos, nuestros procedimientos, nuestros métodos, para que estas personas que no tienen el mismo conocimiento técnico que nosotros tenemos puedan entenderlo. Hay una definición que hace Richard Saferstein en su libro Criminalistics, se los recomiendo un montón, es muy interesante, a pesar de que es muy teórico comparado con la aplicación técnica, digamos, del cómputo forense, pero básicamente él dice que la ciencia forense es la aplicación de la ciencia en un contexto legal. Es una aplicación muy genérica que más o menos implica lo que les he estado contando. Vamos a ampliar un poco esa definición, a mí me gusta agregarle algunas cositas. Podemos decir que es la aplicación del método científico. Cuando hablamos del método científico, hablamos de técnicas rigurosas, hablamos de verificación constante. Eso quiere decir que siempre que apliquemos los mismos pasos, deberíamos en teoría llegar siempre al mismo resultado. Y una cosa importante es que vamos a establecer respuestas respecto a ciertos hechos. En un contexto legal, por supuesto, porque estamos hablando de que todo lo que es forense es susceptible de ir a una corte o a un tribunal y demás. Entonces, ¿cuáles son estas respuestas que vamos a establecer? Hay 6 preguntas sobre las que vamos a trabajar y que son clave para cualquier proceso de investigación. Siempre que estemos en un proceso de investigación, incluso si no es cómputo forense, vamos a intentar responder estas 6 preguntas. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quién estuvo involucrado? ¿Cuándo pasó? ¿Y por qué ocurrió? Y cuando presentemos nuestro informe, cuando presentemos nuestros resultados, finalmente los abogados o nuestros clientes o la persona que esté interesada en recibir nuestro informe, pues lo que quiere recibir es las respuestas a estas preguntas. Esto hay que tenerlo muy presente al momento sobre todo de presentar la información. Hay otro concepto que también me parece muy bonito, digamos, de la criminalística tradicional, que es el principio de intercambio de Lockhart. Este es un principio que es atribuido erróneamente a Edmond Lockhart. Él era un investigador francés que escribió uno de los primeros manuales de dactiloscopia, de toma de huellas digitales, y a él se le atribuye esta frase que no es exactamente lo que él dijo, pero básicamente lo que decimos es, siempre que dos objetos entran en contacto, transfieren parte del material al otro, más o menos como que intercambian
parte de su naturaleza material con el otro. Esto aplica, por ejemplo, en el contexto de la medicina forense. Si ustedes han visto estas series de televisión estilo CSI, detectives médicos y demás, a cómo se hace el intercambio de ADN, el material, los pelos y estas cosas que van dejando huella y que se utilizan como pista para hacer la investigación. En nuestro caso, esto es bien interesante porque también lo podemos aplicar a la forma en la que intercambian información dos dispositivos o dos sistemas cuando se interconectan. Cuando yo conecto mi computadora a una red inalámbrica, tanto la red inalámbrica como el computador van a tener alguna huella o alguna evidencia, van a intercambiar algún tipo de información respecto a ese contacto. Igual, si yo, por ejemplo, conecto una memoria externa o un disco duro a un computador a través del puerto USB, también existe cierto intercambio de información, cierta modificación, y eso es clave y eso es algo que nosotros vamos a estar buscando activamente cuando estemos investigando este tipo de interacciones. Vámonos entonces a la definición. Esta es una definición un poco formal de lo que es el cómputo forense. A mí me gusta desmenuzarla un poco y entender un poco por qué hablamos de todas estas cosas cuando definimos el cómputo forense. Vamos a decir que es el uso de métodos y técnicas científicas probadas. Es bien importante, ya hablamos del método científico, pero el tema de que esté probado el método que estemos usando. Nunca, como regla general, les recomiendo ir a un proceso o iniciar una investigación con una herramienta que ustedes nunca han utilizado. Siempre, y una parte importante del trabajo en esta área, es probar y estar completamente seguro de cuál es el resultado de nuestras herramientas y de nuestros procedimientos. Al fin y al cabo vamos a tener que sustentar eso ante una corte. Y si por alguna razón fallamos o mentimos o nos equivocamos, pues eso tiene implicaciones legales. Entonces es bien delicado y es bien importante siempre probar las herramientas y siempre verificar cuál va a ser el resultado. Con el fin de identificar, preservar, validar, analizar, interpretar. Hay un montón de sinónimos y un montón de palabras para definir las diferentes etapas del cómputo forense y cuáles son las diferentes actividades que vamos a hacer. Nosotros vamos a definir 4 etapas que vamos a ver más adelante, pero hay otras definiciones y hay otros teóricos que las definen diferente o que utilizan diferentes expresiones. También esto viene mucho de la traducción del inglés, que es el idioma en el que se escribe mucha de la literatura, digamos, asociada con esta disciplina. Y presentar evidencia digital, ya vamos en un momento a ver qué es evidencia digital, que vamos a obtener a partir de fuentes de información digital. Esto es clave porque para nosotros nuestro insumo siempre va a ser fuentes de información digital y medios de almacenamiento. Vamos a hablar de computadoras, teléfonos celulares, discos duros, memorias USB, dispositivos de red, básicamente cualquier cosa que almacene información es susceptible de ser parte de una investigación de cómputo forense. Yo he tenido casos en donde he tenido que investigar, por ejemplo, el sistema de archivos de una Xbox, una consola Xbox que tiene sistema operativo y que almacena información. Eso también puede ser parte de una investigación. Y vamos a hacer la reconstrucción de hechos en una investigación legal, utilizando las 6 preguntas que ya mencionamos, para anticipar o prevenir acciones en contra de la ley. Básicamente, eso es lo que estamos haciendo. O investigamos y determinamos qué pasó, o vamos a prevenir que ocurra algo que vaya en contra de la ley, que eso también puede ser el cómputo forense preventivo para saber si hay alguna conducta irregular que pueda llevar a un delito. Esos son casos particulares, pero pueden ocurrir. Y cuando hablamos de evidencia digital, básicamente es cualquier conjunto de datos almacenados de manera digital que contenga información que nos pueda ser útil en un proceso legal o en una acción criminal o que nos pueda ser útil en este contexto de investigación. Ahí el concepto clave son los datos almacenados de manera digital. Eso es nuestro elemento fundamental de evidencia. Pero a grandes rasgos, en la etapa de identificación vamos a, valga la redundancia, identificar, reconocer cuál es la evidencia, cuáles son nuestras fuentes de evidencia, a partir de qué dispositivos podemos tomar información que vaya a ser útil para la investigación. En la etapa de preservación vamos a conservar, a almacenar, a guardar esa evidencia de manera segura, con unos procedimientos muy específicos. Esta es una etapa particularmente delicada porque muchos procedimientos y muchos casos tienden a fallar en esta etapa porque la gente no es suficientemente cuidadosa. Entonces vamos a aprender a cómo ser realmente suficientemente cuidadosos para que eso no nos pase a nosotros. Y después vamos a estar hablando de la etapa de análisis, que es la etapa en la que hacemos nuestro análisis o nuestra investigación como tal, revisamos la información que ya tenemos preservada y demás, para finalmente terminar con la etapa de presentación, en donde vamos a mostrar nuestros resultados a nuestro cliente o a nuestros abogados o a la persona que necesitemos mostrarle con un lenguaje adecuado, con un informe adecuado y de la manera correcta
para que los resultados, por supuesto, sean válidos en un proceso legal. Mira todo lo que aprendiste en una sola clase. Y esta es apenas una clase de todo el contenido que tenemos en el curso. Te invito a que sigas este enlace para el acceso al curso. Aquí abajo puedes encontrar más información relacionada y por acá tienes el acceso a la plataforma de Platzi para que te registres y puedas aprender otro montón de temas. Te invito a que te registres en Platzi.